Vamos a usar el... Buenos días. Y os voy a mostrar a continuación el índice que vamos a ver ahora en esta sesión. Entonces, como ha comentado Juan Carlos, vamos a ver una serie de orientaciones para la selección de los participantes, ¿vale? Tanto para el personal, para las movilidades del personal, como para las movilidades del alumnado. El primer apartado va a ser la gestión técnica y organizativa de las movilidades. A continuación entraremos en la selección de los participantes para la movilidad del personal, que sabéis que puede ser docentes o no docentes. Bueno, veremos todos los participantes admisibles, tal y como los tenemos establecidos en la guía del programa, y la selección de participantes para el alumnado. Y finalmente acabaremos esta sesión mostrándoos una guía que nos parece fundamental que la tengáis a mano, que es la guía para centros educativos que nos la ofrece la Agencia Española de Protección de Datos y que hay que tener en cuenta pues, diversos apartados que nos van a afectar, ¿de acuerdo? Y los vamos a intentar sintetizar. Bien. Mostraros, en primer lugar, antes de ir a los diferentes apartados, ya lo que hemos comentado. Hay que tener siempre el marco de referencia, que son las normas de calidad, que vosotros os habéis suscrito y que estáis obligados a tener en cuenta y a implementar. Entonces, ahí tenéis el documento, tenéis el enlace, y de los diferentes apartados que ya os hemos ido mostrando, ahora nos centramos en el apartado 3, que es la calidad y apoyo a los participantes, y concretamente la sección que hace referencia a la selección de los participantes. Entonces, aquí ya las normas nos vienen a decir que el proceso de selección de los participantes tiene que ser justo, tiene que ser transparente, tiene que estar bien documentado y además ser integrador. ¿De acuerdo? Entonces, con estas referencias tenemos que tener en cuenta cómo vamos a organizar pues los criterios de selección de los participantes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a insistir, lo ha comentado Juan Carlos, lo voy a volver a recordar, que toda la información, básicamente la gran mayoría, va a ser pues, información que va de cara a orientaciones. Entonces, en algunos ejemplos vais a ver que se pueden ajustar a vuestro centro y a vuestra realidad, pero habrán otros ejemplos que aquí vamos a mostrar con instituciones, con realidades y con otras casuísticas que van a tener que adaptarse y a lo mejor algunos servirán y otros no, pero que son orientaciones, no son directrices y no es algo que vosotros vais a tener que aplicar tal cual lo vamos a mostrar aquí, ¿vale? Yo iré también insistiendo cuando sean ejemplos. Bien, entonces nos vamos al primer apartado, que es gestión técnica y organizativa de las movilidades. Bueno, mi compañera Raquel ya os mostró un poco cuando empezamos el proyecto, pues las tareas que hay que realizar antes de la movilidad, durante la movilidad y al finalizar la movilidad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta antes de empezar con la selección de los participantes es pues recapitular, tener el formulario de solicitud delante y acordarnos pues, de las necesidades, de los objetivos que tenemos establecidos en el proyecto. Va a ser muy interesante compartir todo esto con la comunidad educativa para que tanto las familias como pues, todo el personal de vuestra institución, incluidos también los alumnos, sepan pues, las movilidades que hay, todas las oportunidades que ofrece, tanto movilidad del personal como del alumnado, ¿vale? Para que la información pues, esté clara y que toda la comunidad educativa tenga clara la información. Ahí ya vamos a pasar a ir pues, planificando o pensando qué criterios vamos a tener en cuenta para seleccionar a los participantes. En algunos casos va a ser fácil, si vuestra institución es pequeña y se pueden acoger a todos, fenomenal. Realmente a lo mejor aquí pues, no es eso tan difícil, pero sí que es verdad que hay muchos casos donde la demanda es muy alta, hay mucho interés y mucha motivación en participar y en beneficiarse del proyecto, y entonces ahí va a ser cuando vamos a tener que pensar bien esos criterios y intentar no fallar, ¿vale? Para que esté todo bien pensado. A partir de ahí habrá que tener en cuenta pues, acuerdos de aprendizaje, convenios, ¿vale? Según corresponda, preparar a los participantes. Bueno, aquí, por ejemplo, pues, el tema de la movilidad de larga duración. Recordar que la formación es obligatoria, ¿vale? Para los alumnos, hay que tener esto en cuenta. El seguimiento también de las movilidades, habrá que realizar pequeños ajustes porque siempre salen imprevistos, porque al final, si son alumnos, estamos hablando, pues seguramente algunos de primaria, que pues no sea tan fácil y habrá que realizar y tener en cuenta pequeñas incidencias que pueden surgir, y también al finalizar la movilidad, ¿vale? La evaluación, los certificados, reconocimiento, informes, todo lo que viene después.
Bien, vamos a entrar ya en el segundo apartado, que es selección de participantes personal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos ya de personal, estamos ya en las movilidades del personal, que acordaros que es pues, el periodo de job shadowing, puede ser cursos de formación o la docencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya lo ha comentado también mi compañera Mudena, acordaros que en cursos de formación alumnos no van, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos centramos movilidades de personal y en los criterios de selección del personal, que pueden ser docentes, no docentes. Ahora os voy a mostrar, tanto para escolar como para adultos, los participantes que son admisibles, porque eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Los que pueden ir a las movilidades y los que no, y luego hacer la selección. Bien. Insistimos, ¿cómo tiene que ser el proceso? Pues transparente, es decir, tiene que ser público. Hay que hacer una publicación de la convocatoria, lista de preseleccionados, lista de seleccionados. Hay que tener en cuenta también un periodo de alegaciones, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues una vez se publican, pues un plazo para que se pueda alegar, revisar y al final, pues el listado de los seleccionados. Segundo, justo, con unos criterios claros, objetivos medibles, ¿vale? Para garantizar, bueno, pues que todo esto lo hemos tenido en cuenta. Estructurado quiere decir que sea coherente, que esté bien documentado, para que en el caso de que tengamos reclamaciones, pues tengamos todo un dispositivo de documentación para ver cómo ha ido todo el proceso y ver pues, los fallos o lo que ha podido pasar. Entonces, coherente y bien documentado, fundamental. Sobre todo en el caso de que tengamos pues reclamaciones. Equitativo, el principio de igualdad de oportunidades, garantizar pues, que hayan oportunidades para todos y que sea equitativo. Y ya, claro, una de las prioridades del programa es la inclusión, pues para personal con diferentes obstáculos hay que tenerlos en cuenta también porque es fundamental. Entonces aquí os muestro los 5 apartados, ¿vale? Que vienen reflejados en las normas de calidad y que para garantizar la excelencia, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora y nos centramos en el sector de escolar, ¿vale? Y esto viene en la guía de... Bueno, ahí tenéis el enlace, no se ve muy bien, pero cuando tengáis las presentaciones vais a poder entrar y consultar en la página. Entonces, ¿qué participantes son admisibles en educación escolar? Pero ojo, en la movilidad del personal, ¿de acuerdo? Entonces dice que pueden ser profesores, directores de centros de escolar y todos los demás expertos y personal no docente que trabajen en la educación escolar. También personal no docente admisible, y ahí pone casos: asistentes pedagógicos, asesores pedagógicos, psicólogos, coordinadores, inspectores, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Hay una parte que también es fundamental, que dice que los participantes, y ahora os pondré un ejemplo de una incidencia y que se repite de vez en cuando, nos llega algún caso así. Bueno, la guía concretamente dice que los participantes deben de trabajar en la organización de envío o trabajar regularmente con ella, ayudándola a llevar a cabo las actividades principales de la organización. ¿Esto qué significa? Pues os voy a poner un ejemplo que nos pasa de vez en cuando. Concretamente, recuerdo pues, una profesora que pues, participó con su equipo Erasmus en su centro, ayudó a redactar, pues a presentar la solicitud y estaba muy implicada porque ya llevaba muchos años colaborando en su centro para llevar pues, los proyectos europeos y estaba muy informada y muy involucrada. Entonces, ¿qué pasa? Pues imaginaros que presenta la solicitud, pues es seleccionada y entonces pues, tiene ahí su proyecto con toda la ilusión y tal, pero llega al concurso de traslados o comisión de servicios o lo que puede pasar y en septiembre está en otro centro, ¿de acuerdo? En otro centro que no tiene proyecto y que concretamente pues, su proyecto no está en ese centro. Entonces, aquí pensáis que esta profesora es participante admisible para este curso y puede hacer movilidades en el centro que ya no es donde tiene su plaza, sino que donde presenta su proyecto, no es admisible, ¿de acuerdo? No es admisible. Entonces, esto viene en la guía, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque el proyecto no es de la persona, sino que el proyecto es del centro, ¿de acuerdo? Es el centro el que presenta el proyecto y los participantes que son admisibles, como bien dice ahí, deben trabajar en la organización de envío o trabajar regularmente con ella, ayudándole a llevar a cabo las actividades. Entonces, si por motivos que cambiáis de centro y tal, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y viene en la guía.
Para educación escolar, para educación de personas adultas tenemos básicamente que pueden participar profesores, formadores y todos los demás expertos y personal no docente que trabajen en educación de personas adultas. También personal no docente admisible, lo tenéis ahí. Personal de gestión, coordinadores de Erasmus, voluntarios, asesores, etcétera. Y se repite lo mismo que hemos comentado en el sector de educación escolar. Los participantes deben de trabajar en la organización de envío o trabajar regularmente con ella, ayudándola a llevar a cabo las actividades principales de la organización. Y aquí hay una parte que nos parece fundamental. Nos sale ahora el... Bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Perdón, que me he confundido, es en la siguiente, ¿de acuerdo? Ahí básicamente es la información que es muy parecida y tener esto en cuenta, ¿vale? El ejemplo que os he puesto. Aquí os muestro una serie de posibles criterios de selección y aquí sí que esto es, como he comentado, orientaciones. Son ejemplos que se pueden adaptar a vuestro centro o no, ¿de acuerdo? Entonces, posibles criterios y la puntuación, vosotros vais a decidir pues lo que vais a asignar a cada uno de los apartados que vosotros consideréis teniendo en cuenta la realidad de vuestro centro, pues destino definitivo en el centro, si consideráis que eso tiene que tener, pues tiene que ser un criterio de selección, capacidad para comunicarse en inglés, compromiso y participación en el proyecto, colaboración, es decir, que vosotros mismos tenéis que plantearos qué criterios y cuáles no vais a tener en cuenta en función de vuestro proyecto, de las actividades que se van a hacer, del personal y de lo que consideréis que sea o no relevante para tener en cuenta pues la participación del personal. Os voy a mostrar algunos ejemplos de procedimiento de selección de personal. Hemos comentado que hay que publicar la convocatoria para asignar las movilidades del personal del programa Erasmus. Entonces, se informa de las movilidades que hay, ¿vale? De cursos y formación, job shadowing, docencia. Se informa de los requisitos que deben cumplir, ¿vale? Para que todo el mundo tenga claro pues toda la información y la forma de acreditarse. El participante podrá buscar la organización de acogida, es decir, se puede también ampliar un poco para que sea el participante con su iniciativa de buscarse centros y de justificarlo. El participante podrá realizar un proyecto personal en el que se recojan los siguientes puntos, y esto lo dejamos un poco abierto para que el participante pues presente la justificación de la selección de la organización de acogida, propuesta de formación, objetivos generales, qué se va a hacer en las actividades, qué temporalización va a tener, cómo se van a aplicar los resultados al aula, cómo se van a llevar, ¿vale? Cómo se van a difundir y las conclusiones. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos ya una forma de partir para la selección del personal. Y claro, aquí habría que indicar pues una serie de puntos que hemos indicado ahí, pero que no tienen por qué ser esos, ¿de acuerdo? Pues idoneidad en la elección de la organización y objetivos, 4 puntos. Descripción de actividades a realizar, ¿vale? Aplicación de resultados, impacto y lo que vosotros consideréis, pero que esté claro, que sea público y que todos entiendan la información, ¿vale? Otros ejemplos, y esto ya sería para casos en criterios de desempate, pues tener en cuenta pues participantes con menos oportunidades de movilidades realizadas en el centro tendrán prioridad sobre los demás. O en caso ya de persistir el empate, pues hacer un sorteo y tener en cuenta, pues claro que al final hay que resolverlo de alguna forma y esta podría ser pues una. Ejemplos de medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, insistimos, son orientaciones, ¿vale? Proponemos un posible ejemplo que podéis aplicar o no, sería con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre el personal, pues reservar el 10%, ¿vale? Por ejemplo, de las becas para el personal que cumpla los siguientes requisitos, pues no haber participado en Erasmus, tener una determinada edad, dar prioridad a una serie de candidatos que cumplen unos requisitos que consideremos, ¿vale? Y bueno, esto se puede considerar. Ejemplos de obligaciones de los participantes, y esto habrá que explicarlo muy bien para que uno pues no se presente, pero que luego no sepa que, claro, tiene derechos, pero también las obligaciones y hay que informar, ¿vale? Entonces, finalizada la movilidad y en un plazo máximo de 15 días posteriores, ¿vale? El participante deberá pues, responder a una encuesta de participación de la movilidad, elaborar pues, una videopresentación en la que se expliquen las actividades que se han realizado, los conocimientos que se han adquirido, ¿vale? Con el fin de darle difusión.
y realizar un informe sobre la estancia, ¿vale? Sería una información que deberíamos de tener en cuenta para que el participante conozca y ya valore si le interesa estar o no. Otros ejemplos de criterios de selección de los participantes: presentar la solicitud en el plazo establecido, por eso los criterios tienen que ser muy claros, públicos y estar ahí bien pensados, ser docente del centro en este caso y presentar un proyecto de movilidad. Otros ejemplos de baremo, pues tener destino definitivo en el centro, el conocimiento del idioma del país de acogida, que podemos pensar si dar puntos o no, o incluso a lo mejor este apartado no interesa en vuestro centro, ¿de acuerdo? Proyecto personal de la movilidad, no haber sido beneficiario de la beca en la convocatoria anterior. Y ahora ya nos vamos a lo que sería la selección de participantes del alumnado, ¿de acuerdo? Aquí es, ya lo ha comentado también Juan Carlos, donde más quejas, reclamaciones, sobre todo en aquellos centros que tienen una demanda bastante elevada. Y vamos a ver que básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, pues lo ya comentado, la inclusión, alumnos con diferentes obstáculos, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide este apartado que es fundamental. Y vamos a ver los participantes que son admisibles en educación escolar. Y esto es también muy importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, antes de hacer la selección, primero hay que saber los que son admisibles y los que no. Entonces, nos vamos a la guía, dice que los alumnos participantes deben estar matriculados en un programa educativo en el centro escolar de envío, ¿vale? Eso viene en la guía del programa. Pero, además, en la página web del SEPIE, ahí cuando tengáis la presentación, tenéis el enlace a este documento que viene a decirnos que van a ser admisibles todos aquellos alumnos que estén en alguno de los programas educativos que tenemos publicado ahí en la web, que es educación infantil, ojo, educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, en el tema de los conservatorios, enseñanzas elementales de música y danza y los programas dirigidos al alumnado de educación especial de estas etapas educativas. Y ahora la pregunta, que es también muy frecuente, hay algunos centros, sobre todo de secundaria, que tienen FP y entonces la pregunta es, pues es que tenemos aquí unos alumnos que nos parecen muy interesantes por tema de inclusión y tal, de formación profesional básica o de FP, que nos interesa llevar a la movilidad en grupo. ¿Creéis que estos participantes de FP pueden hacer la movilidad en grupo en el sector de educación escolar? No, ¿vale? Importantísimo, por favor, esto no sería elegible y si pasara esa movilidad no es admisible, ¿de acuerdo? No se puede hacer. Al igual que lo que ya hemos comentado, los alumnos no van a hacer un curso de formación porque ahí es movilidad de personal. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque FP y formación profesional básica, ¿a dónde va? Pues al sector de FP, ¿de acuerdo? Entonces, aunque vuestro centro tenga alumnado de todo esto, hay que tener en cuenta esta información. También para los conservatorios, que también lo preguntáis. Entonces, aquí insistimos, enseñanzas elementales de música, ¿de acuerdo? Todo lo que no sea sector escolar tendrá que ir a su sector educativo correspondiente. Este documento es importante que lo consultéis, ¿vale? Y para el sector de personas adultas, tenemos ahí pues los participantes que son admisibles, aquí viene más información en la guía del programa, que se benefician de programas o actividades de educación de personas adultas en la organización de envío. Ahí tenemos el documento y aquí sí que quería resaltar lo que viene en este recuadro para que lo tengáis en cuenta porque es una novedad, ¿vale?, del 2024, que dice que a la hora de seleccionar a los participantes, todos los proyectos deben aspirar a una mezcla equilibrada e inclusiva de perfiles de participantes, ¿vale? Para el sector de educación de personas adultas, tener en cuenta esto que se comenta aquí. Y lo mismo, podéis entrar en el enlace al documento para ver los alumnos que son admisibles, el personal que lo tenéis publicado en la web. Y nos vamos ahora a la selección del alumnado. Entonces, el objetivo fundamental, y esto es lo primero que hay que pensar, es establecer un proceso de selección que asegure que el alumnado que viaja al extranjero tiene o es necesario que disponga de la competencia académica, solvencia académica y también personal para asegurar que la estancia en el extranjero va a ser exitosa, o sea que va a ser un éxito. Entonces, hay que definir unos criterios de selección públicos y constituir, y esto sería interesante, un comité de selección para que la decisión sea colegiada y que no sea solamente de una persona, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos fases que son convenientes que las consideréis, que se dividen. Primera fase, fase de captación, la segunda será selección. ¿En qué consiste la fase de captación?
invitar a todos los posibles candidatos para que se postulen a participar, anunciando en el tablón, en la web, información a través de tutorías, redes sociales, para que llegue al máximo de alumnos o de potenciales candidatos que pueden participar. La implicación de alumnos antiguos puede ser básica porque ya tienen experiencia y entonces pueden motivar y darles una información práctica de lo que ellos pues han experimentado, ¿no?, en su movilidad. Y el resultado de la fase de captación va a ser ya tener un listado, de una primera lista, un primer esbozo, borrador, de los posibles candidatos con vistas ya a hacer la selección, que va a ser esta fase. Bien, los criterios el centro deberá definirlos, hacerlos públicos, constituir ese comité y vamos a ver qué posibles criterios, esto pues es fundamental que los combinéis, los posibles criterios que son generales y específicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero los criterios generales. Voy a insistir en que no es que uno prevalezca sobre el otro, sino que todos se tienen que tener en cuenta y al final hacer una valoración final, ¿vale?, de estos criterios que os vamos a mostrar, que son generales. Entonces, el primero de ellos es motivación del alumno. Esto nos parece que es un elemento clave. Y entonces, ¿cómo podemos averiguar la motivación del alumno? Pues, por ejemplo, a través de una carta de motivación. La carta de motivación se puede hacer pues, un día en clase para que los alumnos lo hagan allí delante de nosotros, que no les ayuden los padres, y en la que describan pues, sus expectativas, el interés de participar en las movilidades y que sea algo real, que nos muestren pues, en clase sin ayuda ni de sus hermanos ni de nadie, ¿vale? Una carta de motivación. Solvencia académica. Es importante tener en cuenta que no es recomendable que las notas excelentes sean consideradas un requisito, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. El apoyo de las familias es fundamental. Confianza en sí mismos, capacidad para superar dificultades. Pensemos que si va a pasar un periodo de tiempo en el extranjero, pues que la personalidad veamos que sea capaz de adaptarse a esas dificultades que seguro van a surgir. El espíritu colaborativo y la inclusión, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, estos criterios generales se van a combinar con criterios específicos que ya tienen que ver más con la naturaleza del proyecto o con la finalidad del proyecto, ¿de acuerdo? La fase de selección, composición del comité, ¿vale? Ahí os muestro los miembros que pueden formar parte del comité, definir esos criterios de selección, fijar el procedimiento, seleccionar en base pues, a solicitudes escritas, en entrevistas, ver las dificultades, ¿vale?, para adaptar a lo que pueda surgir y condicionar la selección final a la entrega de documentos, ¿de acuerdo? Bien, aquí os muestro posibles criterios, insisto, lo mismo que antes. No son ejemplos, no son directrices, sino orientaciones que podéis adaptar y algunos utilizar o no. Los plazos hay que indicarlos, ¿de acuerdo? Es fundamental que estén claros para que no hayan pues, confusiones, malos entendidos. En movilidad de larga duración os muestro un ejemplo. Aquí sí que hay que adelantarse más porque para seleccionar a los participantes, pues que menos hacerlo 3 meses antes, ¿de acuerdo?, de la movilidad. Ahí tenéis la información de lo que hay que hacer, quién, para que tengáis en cuenta posibles plazos. Y las recomendaciones generales es, en primer lugar, esto ya lo hemos ido comentando, es un poco ya para recopilar, ¿vale?, para ir resumiendo, pues criterios públicos antes de que comience la selección. Documentar por escrito las principales etapas del proceso, ¿de acuerdo? En particular, publicación, recepción de solicitudes, evaluaciones, clasificación y decisión de la selección. No es 1 o 2 personas, sino el comité, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y más cosas, cuando es muy, muy competitivo, aparte del comité, podemos incluir la participación de 1 o más personas ajenas a lo que es vuestro centro escolar, que sería, por ejemplo, pues un centro vecino o tener alguna persona de autoridad escolar local, algún experto externo con experiencia, también antiguos participantes, ¿vale? Se pueden tener en cuenta para la selección del alumnado y implicar a alguna persona del centro de acogida, ¿de acuerdo? Y más cuando hacemos intercambios bidireccionales, en los que vuestros alumnos van al centro y vosotros también acogéis, entonces pues una persona del centro de acogida para esta selección puede ser ideal. Ante la igualdad de la puntuación de los candidatos, se opta por lo que ya hemos comentado, hacer un sorteo, ¿vale? No nos queda otra. Y ya tener en cuenta que cuando no hay mucha demanda, todo esto no es necesario, sino que se simplifica porque en algunos centros pues, los lleváis a todos, fenomenal, ¿vale?, si estáis en ese caso. Documentación de referencia, tenéis los enlaces para estos manuales, el de escolar, el de adultos y las normas de calidad. Insistimos, todo esto que estamos explicando viene la información en
en estos manuales, ¿vale? Para que tengáis más información y podáis consultar ejemplos que vienen ahí. Y ya nos vamos a la guía para centros educativos. Tenéis el enlace para ver la información. Simplemente os muestro la parte así más interesante. Esto ya lo hemos comentado en tablones de anuncios, página web. La publicación recogerá solo el resultado final del baremo, no resultados parciales, sobre todo en aquellos casos en los que se va a dar información sensible, ¿no? De temas pues, que muestran la capacidad económica de una familia, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Esa información estará disponible para los interesados, ¿vale? Que ejercitan el derecho a reclamar, pero no van a estar ahí. Bien, ¿pueden los centros hacer públicas las relaciones de beneficiarios de becas? Claro, aquí la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dice que como mínimo la información relativa a subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación del importe, objetivo, finalidad y los beneficiarios. Bien, algunos ejemplos que vienen ahí es que a título general en ningún caso se publica nombre y apellidos y toda la información, ¿vale? Sino que, como se muestra, pues el NIF anonimizando determinados números, el nombre completo. Si fueran varios los requisitos a valorar, se podría dar el resultado total, pero no el parcial, ¿vale? Como hemos comentado. Si los criterios de las ayudas no se basan en circunstancias que implican el conocimiento de categorías especiales de datos, hay que valorar si podrían afectar a una esfera íntima de la persona. Por ejemplo, al ponerse de manifiesto lo que hemos comentado, la capacidad económica o el riesgo de exclusión social. Ahí tenemos que ser muy cautos y muy escrupulosos, ¿de acuerdo? Para temas sensibles, tener esto en cuenta. Y entonces analizar cada caso, si se hace pública dicha información y cuando ya no sean necesarios ya todos estos listados, nada, habrá que retirarlos, ¿vale? Eso también, ¿vale? No quedan ahí. Y muchas gracias por vuestra atención.